Hoy voy a hablar de los mercaderes de la fe que hacen extorsión y manipulan a muchos para sacarle lo poco que tienen los miembros de la iglesia. No estoy hablando de todos los pastores, sino estoy hablando de aquellos que dicen ser pastores, dicen ser ministros y dicen ser profetas, mas no lo son, sino que son mentirosos, farsantes, hipócritas, ladrones, donde la Biblia dice que de largo tiempo la condenación para ellos no se demora. Estos ya han sido condenados antes de nacer. Escuchen, porque hay designios y propósitos de Dios que tú y yo no conocemos y tenemos la vista muy corta para juzgar. Por eso no podemos juzgar, pero sí tenemos la obligación de hablar la verdad. Hechos capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Dice que había poder sobre los apóstoles para hacer señales, maravillas, portentos extraordinarios por mano del poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Había poder en ellos, pero los mercaderes de la fe de hoy en día no tienen poder alguno, no pueden echar fuera demonios, no pueden sanar a los enfermos, no pueden levantar a los paralíticos. Los apóstoles verdaderos levantaban a los paralíticos, sanaban a los enfermos, echaban fuera demonios y resucitaban a los muertos. ¿Cuánta diferencia hay entre los verdaderos apóstoles y los falsos apóstoles de hoy en día? Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Estos se agarran, los mercaderes de la fe, los falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, se agarran de aquí. Dicen, tienen que traerme todo a mí, vendan todo y traigan todo para la iglesia. Pero acá dice claramente, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Estos mercaderes de la fe no hacen eso, sino que se agarran ellos, no reparten a los pobres, no le da a cada uno lo que necesita, según la equidad y la justicia de Dios. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Escuchen lo que viene ahora, el relato que viene, que es tremendo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendiendo una heredad, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, estaban en común acuerdo, esposo y esposa, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. El Señor le quitó la vida por mentiroso. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, la esposa, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, murió.
Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Este matrimonio había vendido su propiedad, su heredad, su terreno, había vendido. Él era el dueño de ese terreno. Él se podía haber quedado con todo porque él era el dueño auténtico, era el titular y no tenía por qué dar nada. Él lo vendió, pero él, para demostrar lo que no es, dice, yo he vendido esta propiedad a este valor. Mentira. Él no vendió esa propiedad a ese valor. Él vendió la propiedad, por ejemplo, vamos a poner $10.000. Yo vendí la propiedad a $10.000, pero él, ¿qué hizo? Sacó la mitad. Dijo, la he vendido a $5.000. Yo aporto esto porque vendí la propiedad a $5.000. Mentira. Él se había guardado los 10.000, los 5.000 de los 10.000. ¿Por qué hizo eso? Y Pedro le dijo, ¿por qué hiciste eso? Te hubieras quedado con todo, no hubieras dado nada. Pero por cuanto mentiste contra el Espíritu Santo, te será quitada la vida. Y en el momento el hombre murió. Y a las 3 horas llegó la esposa, y la esposa también murió. Porque atentaron contra el Espíritu Santo, porque mintieron contra el Espíritu Santo. Y quisieron, escuchen, quisieron ser galardonados, quisieron ser honrados, quisieron destacarse entre los demás, porque pusieron un gran precio. Esto es lo que hoy pasa en la iglesia. Escuchen. Desnudo hemos venido a este mundo y desnudo nos iremos. Tenemos que darle la gloria a Dios y tener temor a Dios. Y tener temor y respeto y temblor al Espíritu Santo. Muchos ya no oyen al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios leíamos en el principio del discurso que todos los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Había una verdadera unidad de amor, de compromiso, de respeto, de temor y temblor a Dios. Y todos hacían todas las cosas con rectitud, con obediencia, con sumisión, sujeción y obediencia al Espíritu Santo, con temor y reverencia. Hoy, los mercaderes de la fe han traspasado el límite. Los mercaderes de la fe han establecido sus propios códigos, sus propias enseñanzas, basadas en teorías y teologías puramente humanas, pero que no tienen nada que ver con el concepto escritural bíblico. Debemos obedecer lo que primeramente está en la palabra de Dios y debemos servir al Señor con temor y con amor al prójimo. Si yo le pido a un miembro de mi iglesia que me dé algo en particular para mi propio beneficio, yo estaría ofendiendo primeramente al Espíritu Santo. Y ay de mí si eso hiciera. Prefiero no pedir nada, sino predicar la verdad. Prefiero comer un pedazo de pan duro y una taza de té antes de estar pidiendo y atentar contra el Espíritu Santo. Prefiero no tener nada, pero tener la paz de Dios y la seguridad del Espíritu Santo, que Él está conmigo. No quiero que el Espíritu Santo se aparte de mí, por eso no pido, pero sí te doy. No te pido, sino te doy. ¿Y qué te doy? El consejo de Dios, la palabra de Dios, la advertencia del Espíritu Santo, la corrección del Espíritu Santo. Eso te doy, porque es lo que Dios me da a mí. Y lo que Dios me da a mí lo tengo que compartir. No me puedo quedar con nada. No seas como Zafira y Ananías, que se quedaron con una parte y fueron condenados. Lo que Dios te da es para que tú lo compartas. Pero compartir ¿de qué manera? Con verdad, con equidad, con justicia, con bondad,
con amor, con el Espíritu Santo, con palabra de Dios. No hablo de dinero, hablo de la palabra, que es todo, es más que el dinero, la palabra.